En la vasta extensión de la costa de Tamaulipas, donde el Golfo de México choca con la orilla arenosa, se erige Matamoros, una ciudad de contrastes agudos y realidades sombrías. A simple vista, sus calles vibran con el bullicio cotidiano. Los mercados rebosan de colores y sonidos, y las vidas de sus habitantes transcurren bajo un sol implacable. Sin embargo, bajo esta superficie de aparente normalidad, yace una verdad ineludible. Matamoros es un territorio donde las sombras del crimen organizado ejercen un control tácito, una ley no escrita que se cierne sobre cada negocio, cada familia, cada vida. El terror no siempre se manifiesta en estruendo de balas. A menudo es un susurro, una mirada, una ausencia. En este paisaje de incertidumbre encontramos a Juan, un hombre forjado por el sol y la sal, de mediana edad, con el rostro curtido por años de intemperie y las manos callosas por el bregar con redes y anzuelos. Juan personificaba la humildad de su oficio. Su ropa sencilla, deslavada por innumerables faenas en el mar, y su andar pausado, no revelaban más que la imagen de un pescador más en la numerosa comunidad costera que servía como su hogar. Para Juan, el mar no era solo su sustento, era una extensión de sí mismo, una conexión profunda que le daba propósito y paz. Desde el amanecer hasta el ocaso, su vida giraba en torno a las mareas, los vientos y la promesa incierta de la pesca. Vivía con su familia en una modesta casa de madera y lámina, a pocos metros de la orilla, compartiendo las alegrías y las penurias con sus vecinos, todos ellos unidos por el mismo destino marinero. La comunidad costera, un pequeño enclave de casas modestas y embarcaciones coloridas, era un microcosmos de resiliencia. Sus habitantes se conocían de toda la vida, compartían penas y alegrías, y se ayudaban mutuamente en los momentos difíciles. Juan, con su sabiduría tranquila y su integridad inquebrantable, era una figura respetada. Muchos acudían a él en busca de consejo, o simplemente para compartir un café al amanecer mientras arreglaban las redes. Su palabra tenía peso, su presencia brindaba una calma extraña en medio de la habitual precariedad. Pero esa calma, tan arduamente ganada, estaba a punto de ser perturbada por una amenaza que se cernía como una tormenta lejana. Un día, un mensaje críptico y escalofriante comenzó a circular de boca en boca entre los pescadores. No era una nota escrita ni un anuncio formal, sino una serie de advertencias veladas, susurradas con temor, que indicaban la llegada de una cuota de protección. El remitente no necesitaba ser nombrado. Era el cártel del Golfo, cuyo nombre resonaba como un eco funesto en toda la región. Este impuesto ilegal disfrazado de protección no era otra cosa que una extorsión sistemática, una forma de control que asfixiaba a los pequeños negocios y a los trabajadores honrados. La noticia golpeó a la comunidad pesquera como una ola inesperada. Las risas se apagaron, los rostros se ensombrecieron. La idea de que sus ya escasos ingresos fueran mermados por criminales era devastadora. La extorsión no era una novedad en Matamoros, pero cada vez que se anunciaba, el miedo se renovaba, más profundo y paralizante. Juan sintió el peso de esta amenaza no solo como un impacto personal, sino como una carga sobre toda su comunidad. Observó los rostros de sus vecinos, la desesperación en los ojos de los más jóvenes, la resignación en los mayores. Sabía que esta cuota significaría menos comida en las mesas, menos oportunidades para sus hijos y la erosión constante de su ya frágil dignidad. Por las noches, mientras las olas lamían la orilla bajo la luna, Juan se sentaba en el porche de su casa, el olor a salitre llenando el aire. Pensaba en su esposa, en sus hijos, en el futuro incierto que se cernía sobre ellos. El mar, su eterno confidente, parecía murmurarle advertencias con cada embate contra la arena. El temor era un veneno lento, y Juan lo sentía deslizarse entre la gente que amaba. Él, que siempre había sido un hombre de soluciones, de acciones concretas, se encontraba ante un enemigo intangible y omnipresente,
una fuerza que parecía imparable. La impotencia lo roía y con ella una creciente sensación de injusticia. No era la primera vez que se enfrentaban a la voracidad del crimen, pero esta vez algo se sentía diferente, más opresivo. El rumor no era solo un rumor. Se hablaba de que pronto vendrían a cobrar. La advertencia era clara y no dejaba lugar a dudas. Quien no pagara, sufriría las consecuencias. El mensaje había sido entregado a través de uno de los pescadores que solía llevar su mercancía a la ciudad. Un hombre mayor y tembloroso, que no pudo ocultar el terror en sus ojos al relatar lo que había escuchado. Había sido forzado a llevar la invitación del cártel, una invitación que nadie se atrevía a rechazar abiertamente. La comunidad, como un banco de peces ante un depredador, se apretaba más, buscando consuelo en la cercanía, pero el miedo era palpable, casi físico. Juan, con su mirada serena pero determinada, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Algo tenía que hacerse. Esta no era una pelea por la pesca, ni una disputa territorial entre cooperativas. Era una amenaza directa a la fibra misma de sus vidas, a su derecho a vivir y trabajar en paz. Y aunque no sabía cómo, una parte de él ya estaba buscando la manera de enfrentar esta oscuridad. La noche avanzaba, y con cada hora que pasaba, la fecha de la entrega de la cuota se acercaba inexorablemente. La tensión en el pequeño caserío costero era un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. La vida sencilla de los pescadores de Matamoros estaba a punto de cambiar para siempre. Y Juan, sin saberlo aún, estaba destinado a jugar un papel central en esa transformación. Si quieren conocer cómo se desarrolla esta historia de valor y resistencia en la lucha contra el crimen organizado en México, y muchas otras que revelan la compleja realidad de nuestro país, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan las próximas partes de este relato impactante. La inminente amenaza no tardó en materializarse, disipando cualquier rastro de esperanza ingenua que aún pudiera existir entre los pescadores. Un nublado martes por la mañana, cuando las barcas regresaban con la modesta pesca del día, 2 camionetas negras, con vidrios polarizados y sin placas, se detuvieron abruptamente frente a la cooperativa pesquera. De ellas descendieron 6 hombres corpulentos, ataviados con ropa oscura y portando armas largas que, a pesar de sus intentos por ocultarlas, eran claramente visibles bajo sus chamarras. Sus rostros, apenas discernibles bajo gorras y gafas, infundían un terror silencioso que se extendía como una plaga. Uno de ellos, el más alto y de semblante más severo, avanzó unos pasos, su mirada recorriendo a los aterrados pescadores, que se habían detenido en sus labores, con las redes a medio desenrollar y los cubos de pescado aún medio llenos. Su voz, rasposa y con un dejo de autoridad inquebrantable, rompió el silencio opresivo. «Venimos por la cuota», anunció sin preámbulos, sus palabras resonando con una frialdad cortante. «Es el 15% de todas las ganancias semanales. Quien no pague, se atiene a las consecuencias». Juan, que terminaba de asegurar su barca, levantó la mirada. Observó los rostros de sus compañeros. Pedro, el joven impulsivo, ahora pálido y con los nudillos blancos de apretar la cuerda de su red. María, la anciana que vendía el pescado fresco en el muelle, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y el viejo Ramiro, que se había encorvado aún más, como si el peso de esa noticia lo aplastara. El miedo era palpable, un hedor amargo que flotaba en el aire salado del mar. Juan sintió una punzada de rabia, una ira helada que rara vez permitía aflorar. Esta gente, sus amigos, su familia extendida, vivían al día y ahora se les exigía una parte de su ya escasa subsistencia. El líder del grupo, a quien todos llamaban ya el comandante Diablo, por la forma en que su nombre se susurraba con temor, se acercó a la mesa donde se procesaba la poca pesca. Sus ojos, como brasas opacas, se posaron en cada persona, deteniéndose un instante en Juan, como si midiera su resolve.
Aunque no hubo violencia física en ese instante, su presencia era una amenaza latente, una promesa de dolor inenarrable para cualquiera que osara desafiarlo. Explicó con una calma escalofriante las nuevas reglas, el porcentaje, la fecha de pago y las desventajas de no cumplir. No era una sugerencia, era un edicto. «Entreguen el dinero el próximo lunes», dijo el comandante Diablo, su voz grave. «Vendremos por él, ni un peso menos». Su mirada se detuvo en Juan una vez más, como si intuyera algo diferente en él, una chispa que los demás no poseían. Juan, sintiendo el desamparo de todos a su alrededor, decidió hablar. Sabía que era un riesgo, pero no podía quedarse callado. «Comandante», comenzó Juan, su voz sorprendentemente firme, a pesar del temblor interno, «la situación de la pesca ha sido muy mala este año. Las capturas son pocas. A duras penas nos da para comer. Un 15% es imposible. Nos van a matar de hambre antes de que ustedes lo hagan». El comandante Diablo ladeó la cabeza. Una sombra de lo que podría ser una sonrisa cruel, apenas visible en sus labios. Sus ojos no mostraron la más mínima empatía. «Eso no es mi problema, pescador», respondió con una voz que no admitía réplica. «Mis órdenes son claras, y como les dije, no cumplir tiene sus consecuencias». Juan persistió, suplicante pero con una dignidad inquebrantable. «Por favor, comprenda, no es que no queramos pagar, es que no tenemos. Somos gente humilde, trabajadores del mar. Si nos quitan tanto, ¿qué les vamos a dejar a nuestras familias? ¿Qué van a comer nuestros hijos?» Su mirada se encontró con la de Pedro, que le rogaba con los ojos que callara, y luego con la de Ramiro, que asentía con la cabeza, buscando un atisbo de esperanza en las palabras de Juan. El comandante Diablo dio un paso hacia Juan, acortando la distancia entre ellos. Su rostro se endureció. La máscara de frialdad se hizo aún más impenetrable. «Mire, pescador», dijo con una lentitud deliberada, cada palabra cargada de veneno. «No estoy aquí para negociar con usted, ni para escuchar sus penas. Mis órdenes son entregar la cuota. Y le advierto, no me gusta que me hagan perder el tiempo. No se le ocurra volver a cuestionar mis decisiones, o la próxima vez las cosas se pondrán muy feas para usted y para todos los suyos». La amenaza era clara, implícita en la quietud de su postura y el brillo gélido de sus ojos. No eran palabras huecas. Juan entendió el mensaje. Había intentado razonar. Había apelado a la humanidad de aquel hombre, pero no había encontrado nada más que un muro de crueldad y desprecio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Vio a sus compañeros encogerse, el miedo en sus ojos ahora más profundo. El comandante Diablo se dio la vuelta. Sus hombres lo siguieron como sombras. Subieron a las camionetas con la misma brusquedad con la que llegaron. El rugido de los motores rompió el silencio, y en cuestión de segundos, los vehículos desaparecieron en la polvareda, dejando tras de sí un aire cargado de temor y desesperanza. Juan se quedó parado, observando el horizonte. El mar azul inmenso y tranquilo parecía burlarse de la tormenta que ahora azotaba sus almas. El sol se alzaba, pero para los pescadores de esa humilde comunidad, el día se había tornado oscuro. La extorsión se había materializado, y con ella la cruda realidad de que estaban a merced de una fuerza inescrupulosa. Sus primeras y únicas tentativas de negociación habían fracasado estrepitosamente, y la advertencia velada del comandante Diablo resonaba en su cabeza. La próxima vez, las cosas se pondrán muy feas. Juan sabía que no podía permitirlo. No para él, no para su familia, no para su gente. Algo dentro de él se encendió, una determinación gélida y silenciosa. La vida de pescador, que antes era una lucha contra el mar, ahora era una batalla contra un enemigo mucho más oscuro. Las semanas que siguieron al ultimátum del comandante Diablo se tiñeron de una ansiedad palpable que flotaba sobre Matamoros como una niebla densa y pegajosa. Las amenazas del cártel del Golfo, al principio veladas, se tornaron explícitas y brutales. No eran ya simples rumores de pasillo, sino hechos concretos
que golpeaban directamente en el corazón de la comunidad. Las noticias de pescadores de comunidades vecinas, aquellos que habían osado desafiar la orden de extorsión, se propagaban como un virus. No eran desaparecidos sin más, eran ejemplos, borrados de la faz de la tierra, sus barcazas encontradas a la deriva con mensajes macabros, o sus familias despojadas de toda esperanza. El miedo, ese sentimiento paralizante y antiguo, se apoderó de cada hogar, apretando gargantas y nublando mentes. En la cooperativa pesquera, el silencio se había vuelto más opresivo que el rugido del mar. Las risas se extinguieron, reemplazadas por miradas furtivas, susurros cargados de terror y una resignación amarga que comenzaba a calar hondo. Juan, a pesar de su exterior de inquebrantable serenidad, sentía el peso de aquella atmósfera opresiva. Cada mañana, al despedirse de su esposa e hijos, el nudo en su estómago se hacía más grande. Observaba sus rostros inocentes, las risas despreocupadas de los pequeños, las manos trabajadoras de su mujer, y una punzada de dolor y furia lo atravesaba. ¿Cómo podría permitir que la sombra del cártel devorara la luz de sus vidas? La idea de ceder a la extorsión, de convertir la dignidad de su gente en monedero para criminales, le era insoportable. Pero la alternativa a resistir conllevaba un riesgo que ningún padre de familia debería contemplar. Fue una tarde mientras reparaba una vieja red de pesca en el patio de su humilde casa, que su mirada se detuvo en un objeto olvidado en un rincón de su destartalado baúl de herramientas. Era una pequeña caja de madera de cedro, desgastada por el tiempo y el uso, pero que él conservaba con un cuidado casi reverencial. Dentro, entre viejas fotografías familiares y una medalla religiosa, se encontraba una placa de metal, no más grande que la palma de su mano, con grabados intrincados que se habían borrado ligeramente con los años. Era la placa de identificación de un cuerpo de élite federal, un distintivo de antaño que Juan había llevado con orgullo y un sentido de propósito que ahora parecía un eco lejano. No era algo que exhibiera ni que recordara a menudo, pero su presencia en aquel cofre de recuerdos era un ancla a una vida anterior, a un juramento que había hecho mucho antes de que el olor a salitre y pescado se convirtiera en su perfume diario. La visión de la placa fue un detonante, un torrente de recuerdos, no de dolor, sino de entrenamiento, disciplina y misiones de alto riesgo, lo invadió. La sensación de ser parte de algo más grande, de tener una responsabilidad que trascendía su propia supervivencia, resurgió con fuerza. El pescador Juan había vivido en aquella comunidad durante años, había compartido sus penas y alegrías, sus luchas y sus escasas victorias. Había sido un miembro más, un pilar silencioso. Pero el Juan, que había sido antes, el que la placa representaba, no podía quedarse de brazos cruzados mientras su pueblo era desangrado. Se levantó de su asiento, el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Sus manos, callosas por años de tirar redes y manejar cabos, se crisparon. No era la rabia ciega de un hombre acorralado, sino la fría determinación de alguien que ha sopesado las opciones y ha elegido el camino más peligroso, el único camino honorable. Tenía gente a la que proteger y un juramento que, aunque latente, nunca había caducado. En los días siguientes, Juan comenzó a actuar con una deliberación que no pasó desapercibida para su esposa, aunque ella no sabía qué pensar de ello. Había algo en su mirada, una chispa que había estado ausente durante años, una resolución férrea que contrastaba con su habitual mansedumbre. Dejó de deambular por el muelle con la mirada perdida. En cambio, pasaba horas en su pequeña embarcación, no para pescar, sino para revisar minuciosamente cada rincón, cada compartimento, como si buscara algo o preparara el terreno para un evento ineludible. Sus vecinos lo veían conversar con el viejo Ramiro, el dueño de la tienda de abarrotes, con una intensidad que no solía emplear, aunque nadie escuchaba el contenido de sus palabras. Eran conversaciones crípticas, llenas de pausas y miradas significativas.
La comunidad era un nido de rumores, todos girando en torno al inminente día de la cuota. Las familias se atrincheraban en sus hogares, anticipando la llegada de los hombres del cártel. El miedo se había metamorfoseado en una espera tensa, en un silencio premonitorio. Pero Juan no participaba de ese fatalismo. En las noches, cuando todos dormían, salía de su casa y bajo el manto de la oscuridad se dirigía a un lugar apartado en la playa. Allí, con el rugido del océano como único testigo, realizaba llamadas a través de un teléfono satelital que había permanecido oculto durante años, su existencia un secreto celosamente guardado. Sus palabras eran pocas, precisas, cargadas de información codificada, de coordenadas y de nombres que jamás un pescador común podría conocer. Hablaba con una autoridad que desmentía su humilde apariencia, con la claridad de un estratega militar. La decisión estaba tomada. No podía permitir que el cártel del Golfo siguiera sembrando el terror y la impunidad. Su doble vida, cuidadosamente construida durante años, estaba a punto de colapsar, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Su misión, la verdadera misión, no había terminado, solo había estado latente, esperando el momento preciso para su activación. Y ese momento, doloroso y peligroso, había llegado. El pescador había encontrado su camino de regreso al soldado. La confrontación era inevitable, y Juan, el humilde pescador de Matamoros, albergaba en su interior una fuerza y un propósito que nadie, ni siquiera el temido comandante Diablo, podía imaginar. Los engranajes de un plan mucho más complejo comenzaban a girar, impulsados por la desesperación de un pueblo y la inquebrantable determinación de un hombre. En las noches, bajo el manto protector de la oscuridad y el incesante vaivén de las olas, el plan de Juan empezó a tomar una forma más definida, una estructura peligrosa y meticulosa. Ya no era solo una cuestión de llamadas crípticas. Sus acciones se volvieron más elaboradas, más arriesgadas. Los vecinos lo veían ocasionalmente en su cobertizo, un lugar habitualmente lleno de redes y aparejos de pesca, pero ahora, a través de las rendijas, se vislumbraban herramientas que no pertenecían a la vida de un pescador. Limpiaba y ensamblaba piezas metálicas con una destreza sorprendente, el brillo de un arma siendo engrasada o de un dispositivo de comunicación avanzado, solo para ser ocultado rápidamente si alguien se acercaba. Su rostro, iluminado por la débil luz de una linterna, reflejaba la concentración de un relojero y la atención de un estratega. Las llamadas secretas no cesaban. Se le veía alejarse del pueblo, adentrándose en la maleza costera, su sombra fundiéndose con la noche. Allí, con el viento salado como confidente, activaba el pequeño teléfono satelital, su antena apuntando hacia las estrellas. Sus comunicaciones eran breves, cargadas de jerga militar que ningún civil entendería. Código Sierra, blanco identificado y localizado, patrones de movimiento y puntos de control confirmados, activación Delta en curso, solicito apoyo aéreo y terrestre coordinado, confirmar ventana de oportunidad. La voz al otro lado era igual de concisa. Las respuestas llegaban en ráfagas de números y letras que Juan interpretaba con la facilidad de quien ha vivido ese lenguaje durante años. Estaba activando una red de contactos que había permanecido dormida, una maquinaria compleja y formidable que solo un hombre en su posición, con su historial y su acceso, podía movilizar. Los hilos de la red federal comenzaban a tensarse, convergiendo en Matamoros. Mientras Juan tejía su intrincada telaraña, la impaciencia del cártel del Golfo crecía como la marea. Apenas unos días después de la advertencia inicial, un convoy de camionetas oscuras, blindadas y con hombres armados hasta los dientes, irrumpió en el muelle. No era el comandante Diablo esta vez, sino uno de sus lugartenientes, un tipo corpulento con una mirada aún más fría y una cicatriz que le cruzaba el pómulo. El comandante Diablo no juega a las adivinanzas, pescadores, rugió, su voz amplificada por un megáfono defectuoso.
La cuota es para pasado mañana al mediodía. Ni un peso menos, ni un minuto tarde. Quien no pague, no pesca. Quien se resista, desaparece. ¿Entendido? La amenaza resonó en el aire pesado y salino, dejando a la comunidad paralizada por el terror. Las miradas se cruzaron, llenas de desesperación y de una impotencia abrumadora. Las mujeres apretaban a sus hijos contra sus cuerpos, los hombres bajaban la vista, incapaces de sostener la mirada desafiante del sicario. Juan estaba allí, mezclado entre la multitud, su rostro una máscara de preocupación que no permitía adivinar la tormenta que se gestaba en su interior. Observaba al lugarteniente con una intensidad que, si hubiera sido percibida, habría revelado mucho más que una simple indignación. Estaba calculando, evaluando la seguridad, la disposición de los hombres armados, los puntos ciegos. El ultimátum del cártel no lo amedrentó, al contrario, le proporcionó el marco temporal que necesitaba para ejecutar su plan. El dilema moral de Juan era un nudo apretado en su alma. Cada decisión que tomaba conllevaba un riesgo inmenso y una carga de culpa potencial. Por un lado estaba el pescador, el padre de familia, el esposo devoto, el miembro respetado de una comunidad humilde. Ese Juan anhelaba la paz, la seguridad, la tranquilidad de sus seres queridos. Se imaginaba cediendo a la extorsión, entregando el dinero, observando cómo su gente se humillaba, pero al menos vivos y relativamente a salvo, aunque subyugados. Era la opción del menor daño aparente, la que evitaba la confrontación directa y la violencia inmediata. Prometerse a sí mismo que buscaría otra manera más tarde, cuando el peligro inmediato hubiera pasado. Pero luego estaba el otro Juan, el agente federal, el hombre de principios inquebrantables, el que había jurado proteger a la nación y a sus ciudadanos de las garras del crimen organizado. Ese Juan sabía que ceder no era una solución, sino una perpetuación del ciclo de violencia y opresión. El cártel no se detendría, solo crecería en su audacia, en su crueldad. Su doble vida no le permitía la opción de la pasividad. Su verdadera identidad, cuidadosamente guardada durante años de infiltración, era una herramienta, un arma que, una vez desenvainada, no podía volver a su vaina sin haber cumplido su propósito. La lucha interna era brutal. ¿Cómo miraría a los ojos de su esposa si, por su intervención, algo les sucediera? ¿Cómo viviría consigo mismo si un niño de la comunidad resultaba herido por su decisión de enfrentar al monstruo? Las imágenes de su hija, riendo en la orilla, las manos de su esposa tejiendo redes, los rostros esperanzados de los pescadores que lo veían como un líder silencioso, se agolpaban en su mente. Eran un ancla, pero también una espada de doble filo. La protección de su familia y su comunidad era su máxima prioridad, pero la pregunta era, ¿cómo se lograba esa protección de manera sostenible? ¿Sometiéndose o luchando? La respuesta se revelaba dolorosamente clara en los ecos de las historias de otras comunidades oprimidas, en los reports de extorsiones que terminaban en masacres, en la impunidad que siempre seguía a la sumisión. No podía permitir que el miedo dictara su camino. Su disfraz de pescador le había servido para recabar información crucial, para entender la dinámica del cártel en la región. Ahora, esa información debía ser utilizada. La extorsión a los pescadores no era solo un crimen local, era un eslabón en una cadena mucho más grande de actividades ilícitas que debía ser desmantelada. El comandante Diablo y sus secuaces eran solo una cabeza de la hidra, pero una cabeza que Juan estaba ahora en posición de cortar. El riesgo era inmenso, la incertidumbre abrumadora, pero la alternativa era la claudicación, la rendición silenciosa de su espíritu y el de su gente. Así, Juan tomó la decisión final. No era una elección fácil, sino una imposición de su propia conciencia y de un deber superior. Su verdadera identidad, el agente federal, el hombre entrenado para desmantelar estructuras criminales, emergería de las sombras. El pescador se desvanecería, al menos por un tiempo. La confrontación era inevitable, y él, Juan, el hombre del mar y de la ley, sería el catalizador de esa tormenta. Las piezas estaban en su lugar,
Los contactos alertados, el ultimátum recibido. Matamoros estaba a punto de presenciar no el fin de un pescador, sino el despertar de un agente. La mañana del día de la cuota se acercaba, cargada de una tensión que prometía un desenlace explosivo, una ruptura que marcaría un antes y un después en la vida de esa comunidad costera. Era la hora de la verdad, y Juan estaba listo. El día de la cuota amaneció con una bruma densa que se aferraba al puerto de Matamoros, un velo melancólico que parecía reflejar el ánimo de la comunidad pesquera. Era un ambiente de resignación, de derrota silenciosa, mientras los pescadores se congregaban en el muelle, sus rostros curtidos por el sol y la sal, ahora marcados por una preocupación más profunda. Juan estaba allí, mezclado entre ellos, su figura indistinguible a primera vista de la de sus compañeros. Sin embargo, en sus ojos, ocultos bajo el ala de su gorra desgastada, había una tensión contenida, una chispa que presagiaba la inminencia de un evento trascendental. No era miedo, sino la calma preoperatoria de quien sabe que el momento para el que se ha preparado durante tanto tiempo está a punto de llegar. Poco después del mediodía, el rugido de motores diésel rompió el silencio opresivo. 3 camionetas oscuras, pulcras y con vidrios polarizados, se abrieron paso lentamente por el camino de tierra que conducía al muelle. De su interior descendieron con aire de superioridad y desafiante indolencia los hombres del cártel del Golfo, sus armas a la vista, comunicando sin palabras la jerarquía del poder en aquel lugar. A la cabeza de la comitiva, con su andar pesado y su mirada gélida, venía el comandante Diablo. Su semblante autoritario se endureció aún más al observar a los pescadores, como si disfrutar de su miseria fuese un placer. La extorsión no era solo un acto económico, era un ritual de humillación, una demostración de dominio absoluto. Uno de los sicarios, un joven con tatuajes en el cuello y una actitud beligerante, se adelantó, exigiendo los pagos con una voz áspera que resonó por todo el muelle. Los pescadores, uno a uno, con la cabeza gacha, se acercaban a una mesa improvisada donde entregaban fajos de billetes, resultado de días y semanas de arduo trabajo, bajo el sol abrasador y el embate de las olas. Sus miradas se cruzaban con las de sus vecinos en un lamento mudo, una expresión de impotencia que a Juan le perforaba el alma. Recordaba las promesas que se había hecho a sí mismo, los juramentos silenciosos para proteger a estas personas. La escena era dolorosamente familiar, la misma vileza que había presenciado en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera, pero esta vez el dolor era más agudo, más personal. Cuando le llegó el turno a Juan, avanzó con una lentitud deliberada, su expresión una máscara de estoicismo. Se acercó a la mesa, donde el comandante Diablo observaba con una sonrisa sardónica cómo sus hombres contaban el dinero. Los ojos del líder del cártel se posaron en Juan, reconociendo al pescador que había osado enfrentarlo en la primera reunión, el que había intentado negociar. Había una mezcla de desprecio y una mínima curiosidad en su mirada, como la de un depredador que examina a su presa antes del golpe final. En lugar de un fajo de billetes, Juan extendió su mano, depositando sobre la mesa un pequeño objeto. No era un arma, ni dinero, ni una simple nota. Era un disco duro USB metálico, de aspecto robusto y diseño militar, con grabados apenas visibles de un sello oficial. Lo colocó directamente frente al comandante Diablo, quien frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. «Esto no es lo que pedimos, viejo», espetó uno de los secuaces, extendiendo la mano para arrebatarlo. Pero el comandante Diablo detuvo a su hombre con un gesto imperceptible. Algo en la actitud de Juan, en la calma casi helada de sus ojos, le indicó que esto no era un simple desafío. Tomó el USB entre sus dedos, girándolo lentamente. «¿Qué es esto, pescador?», preguntó, su voz perdiendo parte de su aplomo. Había una nueva cautela en su tono. Juan no respondió directamente. En su lugar, con una voz baja y uniforme,
que apenas se distinguía del murmullo del mar, dijo: «Contiene los últimos informes de las operaciones de vigilancia en el corredor de Matamoros a Reynosa. Detalla los puntos de cruce, los horarios de los convoyes y la identidad de ciertos colaboradores clave dentro de las instituciones locales. También incluye el itinerario que usted, comandante, seguirá mañana por la tarde para su reunión en la Ribereña. Todo viene de arriba». La última palabra, arriba, era pronunciada con una autoridad que contrastaba brutalmente con la imagen de un humilde pescador. La mandíbula del comandante Diablo se tensó visiblemente. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una confusión creciente, matizada por un indicio de auténtica preocupación. Miró el USB en su mano como si fuera una serpiente, luego volvió a mirar a Juan, buscando alguna señal de burla o engaño. Pero no había nada, solo la misma calma inalterable. Los detalles que Juan había recitado no eran de conocimiento público, ni siquiera de dominio de un pescador común y corriente. Esos eran datos que solo podían manejar ciertos niveles operativos, información clasificada que, de ser cierta, implicaría una filtración masiva, o, peor aún, una infiltración a un nivel mucho más profundo de lo que jamás hubieran imaginado. La sangre pareció helarse en las venas del comandante Diablo. Su mirada se desplazó rápidamente de Juan a sus hombres, que esperaban con impaciencia, sin comprender la gravedad de la situación. Se encontraban expuestos, vulnerables en un punto que creían seguro. La mención de su itinerario personal, el de mañana, fue el golpe maestro. Eso no era una amenaza vacía, eso era una advertencia directa, una declaración de que estaban siendo vigilados, que sus movimientos eran conocidos. La sonrisa de superioridad había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de incredulidad y un terror latente. El pescador no le había entregado dinero, sino una prueba irrefutable de que él, el temido comandante Diablo, había caído en una trampa insospechada. La extorsión, la humillación que pretendía infligir, se había revertido de la manera más devastadora posible. El pequeño USB en su mano ahora quemaba como un hierro al rojo vivo, un detonante que amenazaba con volar por los aires su mundo. La recolección de la extorsión llegó con una puntualidad sombría. El sol de la mañana ya quemaba cuando varios vehículos todoterreno, de modelos recientes y vidrios polarizados, se detuvieron abruptamente en el muelle. De ellos descendieron hombres armados, con chalecos tácticos y fusiles de asalto, sus rostros cubiertos por pasamontañas, a excepción de uno, el comandante Diablo. Su semblante, antes una mezcla de arrogancia y desprecio, hoy mostraba una impaciencia apenas contenida, como la de un depredador que ha olfateado sangre y no tolera la espera. Los pescadores, alineados y cabizbajos, se acercaban uno a uno para entregar su parte de la cuota. Un fajo de billetes arrugados que representaba el sudor de semanas, la esperanza de sus familias, el precio de su efímera paz. Juan, con una expresión de piedra, observaba desde la distancia, sus ojos fijos en el comandante Diablo, la calma de un lago antes de la tormenta. No había en él ni una pizca del pánico que atenazaba a sus compañeros. En su lugar, una frialdad calculada, la mente de un profesional que ha ensayado este momento innumerables veces. Cuando llegó su turno, Juan caminó lentamente hacia la mesa improvisada donde el lugarteniente del comandante Diablo recogía el dinero. La playa estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el suave murmullo de las olas y el ocasional chirrido de una gaviota. La tensión era palpable, espesa como la niebla marina. El comandante Diablo lo miró con una sonrisa torcida, una mueca de superioridad. «¿Así que el gran Juan, también vas a lloriquear por tu parte?», espetó, su voz ronca resonando en el silencio. Juan no respondió. Se detuvo frente a la mesa. Sus manos se movieron con una precisión casi imperceptible. No sacó un fajo de billetes, sino un pequeño dispositivo metálico, no más grande que la palma de su mano, con una antena diminuta y una serie de luces indicadoras que parpadeaban silenciosamente. Lo deslizó sobre la mesa, justo al alcance del comandante Diablo. No hubo ruido,
No hubo amenaza explícita, solo una acción, fría y deliberada. El comandante Diablo frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. Miró el objeto con desconfianza, luego a Juan. «¿Qué demonios es esto, viejo?», preguntó. Su tono ya no era de burla, sino de una curiosidad teñida de cautela. Juan levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del capo. «Esto, comandante, es una prueba, una de muchas», dijo Juan, su voz baja y uniforme, pero con una autoridad subyacente que hizo que varios de los hombres, armados del cártel, se tensaran inconscientemente. «Y es la prueba de que su tiempo aquí ha terminado». En ese instante las luces del dispositivo comenzaron a parpadear más rápido y un pequeño zumbido apenas audible emanó de él. Era un disruptor de comunicaciones de alta tecnología y un localizador GPS. El comandante Diablo se quedó helado, su rostro pálido bajo el sol. La implicación de ese pequeño aparato, las palabras de Juan, la repentina falta de señal en sus radios portátiles, todo encajaba con un rompecabezas macabro que de repente se armaba en su mente. Intentó balbucear una orden a sus hombres, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La confusión inicial dio paso a un miedo gutural. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras comprendía la magnitud de su error. Había subestimado al pescador, al hombre humilde que ahora lo miraba con la fría resolución de un cazador. El comandante Diablo retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. El pánico comenzó a extenderse entre sus hombres, una onda silenciosa que se manifestaba en el titubeo de sus movimientos, en la forma en que sus miradas se cruzaban, buscando una explicación o una orden que su líder no podía dar. Juan observó la escena con una calma imperturbable. El silencio que se había apoderado de la playa ahora era pesado, cargado de una expectativa inminente. Fue entonces cuando las luces en el cielo comenzaron a aparecer. Primero, un pequeño punto distante, luego otro y otro más. El zumbido lejano de rotores llenó el aire, creciendo rápidamente hasta convertirse en un rugido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. 3 helicópteros militares de color verde oscuro, idénticos, emergieron sobre el horizonte, volando en formación cerrada, directamente hacia el muelle. Sus luces de aterrizaje potentes y cegadoras barrieron la playa, iluminando los rostros atónitos de los pescadores y el creciente terror en la mirada de los capos del cártel. Desde el cielo, una voz metálica amplificada por altavoces resonó. «Agentes del gobierno federal, todos al suelo, manos a la cabeza. Cualquier resistencia será respondida con fuerza letal». El mensaje se repitió en un bucle implacable. Antes de que los hombres del cártel pudieran reaccionar, los helicópteros ya estaban sobre ellos, haciendo descender una lluvia de polvo y arena. Rápidamente cuerdas descendieron de las naves, y con una agilidad sorprendente, figuras vestidas con uniformes tácticos negros y armamento pesado se deslizaron hacia el suelo. No eran solo las fuerzas que descendían del cielo. Desde el lado terrestre, el rugido de motores diésel se acercaba. Camionetas blindadas, con insignias de fuerzas especiales, irrumpieron en la playa bloqueando cualquier posible vía de escape. El comandante Diablo, paralizado por el miedo, fue el primero en caer, tropezando en su intento de huida. Sus hombres, desorientados y sin liderazgo, intentaron levantar sus armas, pero ya era demasiado tarde. Los agentes federales, entrenados para este tipo de escenarios, actuaron con una coordinación impecable y una eficiencia brutal. El sonido de los fusiles al ser amartillados y las órdenes gritadas en voz alta resonaron en el aire. La playa que momentos antes había sido el escenario de la humillación, ahora se transformaba en un punto de asalto militar, una operación de precisión milimétrica. Juan, el pescador, se mantuvo en pie, inmóvil, observando cómo el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbaba, y al mismo tiempo cómo se alzaba la justicia que había prometido. Su mirada, ahora libre de cualquier disfraz de ingenuidad, brillaba con la intensa luz de la victoria. La trampa se había cerrado. La operación de las fuerzas federales fue, de hecho, tan rápida como implacable.
En cuestión de minutos, la confusión inicial del cártel del Golfo se transformó en una derrota total. Los hombres, que momentos antes ostentaban un poder opresor, ahora yacían boca abajo en la arena, esposados, con agentes armados manteniéndolos a raya. El rugido de los helicópteros no cesó, manteniéndose en el aire como guardianes silenciosos de la justicia que se desplegaba. Las camionetas tácticas, con sus motores aún encendidos, formaban una barrera inquebrantable, sellando cualquier esperanza de escape. El comandante Diablo, quien había caído intentando huir, fue levantado bruscamente por dos agentes. Su rostro, antes lleno de arrogancia y desprecio, ahora reflejaba una mezcla de miedo, rabia contenida y una profunda humillación. Sus ojos buscaron a Juan en medio del caos controlado, y por un instante se encontró con la mirada de aquel a quien había subestimado. No había triunfo en los ojos de Juan, solo una fría satisfacción profesional, la de un trabajo bien hecho. La voz del comandante Diablo, que había infundido tanto terror, se reducía ahora a un murmullo de frustración mientras era arrastrado hacia una de las camionetas blindadas, su reinado de terror en Matamoros desmoronándose en un instante. Los demás miembros del cártel fueron procesados de la misma manera. Sus armas confiscadas, sus radios destruidas, su estructura de mando pulverizada. Para los pescadores la escena se desenvolvía como una película irreal. El silencio que siguió al control de la situación fue incluso más abrumador que el estruendo inicial. Observaban a Juan, a su compañero de faena, parado en medio de los agentes federales, recibiendo un saludo respetuoso de uno de los comandos. Era una imagen que desafiaba toda su comprensión. La incredulidad era el primer sentimiento que se apoderaba de ellos. ¿Cómo era posible? Juan, el pescador con las manos curtidas por la sal y el sol, el hombre que compartía sus penas y sus pocas alegrías, ¿era en realidad un agente encubierto del gobierno federal? El alivio, sin embargo, no tardó en seguirle. Una oleada de emoción recorrió la multitud silente. Las lágrimas comenzaron a caer por los rostros de algunos, no de tristeza, sino de la liberación de una carga que habían soportado por tanto tiempo. El miedo que los había oprimido, la extorsión constante, la amenaza que pendía sobre sus cabezas y sus familias. Todo eso había sido barrido en cuestión de minutos. El desconcierto seguía allí, por supuesto, pero se mezclaba con una admiración tácita. El humilde pescador se había revelado como un héroe inesperado, un protector que había actuado desde las sombras. Las primeras voces comenzaron a surgir, tímidas al principio, luego más audibles. «¡Juan!», exclamó una anciana, su voz quebrada por la emoción. «Sabía que había algo especial en ti». Otros se atrevieron a acercarse, algunos con cautela, otros con una gratitud evidente en sus ojos. Uno de los pescadores más jóvenes, a quien Juan había enseñado nudos marineros, se atrevió a preguntarle: «¿Por qué, Juan? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Juan se giró hacia ellos. Su rostro ya no llevaba la máscara del pescador ingenuo, sino la seriedad de un hombre que había cumplido una misión vital. Su mirada recorrió los rostros familiares, los ojos llenos de preguntas y una esperanza renovada. Les dedicó una pequeña, casi imperceptible sonrisa. «Era mi trabajo, mis amigos», respondió. Su voz era más profunda, con una autoridad que nunca le habían escuchado. Era necesario que nadie supiera, para que esto pudiera funcionar. Entiéndanlo, era por su propia seguridad, por la seguridad de todos ustedes. No había reproche en su tono, solo una explicación clara y concisa. Un joven agente se le acercó, tendiéndole un radio. Juan lo tomó y habló un par de frases en clave, confirmando el éxito de la operación. Luego se giró nuevamente hacia los pescadores, con una expresión que denotaba que el momento de la verdad había llegado. «Mi misión aquí ha terminado», comenzó, y su voz, aunque tranquila, resonó con una finalidad innegable. «No puedo quedarme más. He recabado la información necesaria, y con la captura de este grupo, Matamoros tendrá un respiro. Pero la lucha sigue en otros lugares». Las palabras de Juan cayeron como un peso en el corazón de la comunidad. Habían encontrado un héroe.
solo para verlo partir casi de inmediato. Algunos intentaron protestar, rogándole que no se fuera, que se quedara para protegerlos. Pero Juan les hizo un gesto con la mano, deteniendo sus súplicas con una firmeza gentil. «Mi trabajo no es el de un protector de un solo lugar», explicó. «Mi labor es desmantelar estas redes donde quiera que se encuentren. Y ahora, otros lugares me esperan». Se acercó a uno de los botes pesqueros, el suyo, aquel que había sido su disfraz durante tanto tiempo. Quitó el chaleco de pescador y el gorro raído, revelando debajo una camiseta simple, pero limpia. Colocó los objetos cuidadosamente en el interior del bote. Fue un acto simbólico de dejar atrás su identidad de pescador. Un adiós silencioso a la vida que había llevado entre ellos. Se despidió de su bote, de la orilla, de los rostros de quienes habían sido sus vecinos y amigos. Las miradas de los pescadores estaban llenas de una mezcla de tristeza por su partida y una inmensa gratitud por lo que había hecho. Levemente asintió con la cabeza hacia ellos, una última muestra de respeto y camaradería. Luego se dirigió hacia una de las camionetas blindadas, donde el agente que le había entregado el radio le abrió la puerta. Antes de subir, Juan se detuvo y lanzó una última mirada a la bahía, a las pequeñas embarcaciones meciéndose suavemente en el agua, al sol que comenzaba a ascender sobre el horizonte, prometiendo un nuevo día para Matamoros. Con un último suspiro, subió a la camioneta. La puerta se cerró con un chasquido metálico y el vehículo se alejó lentamente, escoltado por el resto del convoy federal. Los helicópteros también comenzaron a elevarse, uno a uno, hasta desaparecer en el inmenso cielo azul. En el muelle, los pescadores se quedaron en silencio, observando cómo se desvanecía en la distancia la figura de Juan, el hombre que llegó como uno de ellos y que se fue como un fantasma de la justicia, dejando tras de sí no solo la paz, sino también la leyenda de su increíble y arriesgada doble vida. El muelle, que momentos antes había sido un escenario de terror y luego de un estallido de acción, volvía a sumirse en su calma habitual, pero ya nada sería igual. La huella de Juan, el pescador federal, era imborrable. La operación Relámpago había desmantelado la célula del Cártel del Golfo con una precisión quirúrgica que dejó a la comunidad pesquera de Matamoros en un estado de asombro aturdido. La imagen de los hombres, armados del cártel, acostumbrados a infundir terror, ahora sometidos y esposados en la arena, era un espectáculo catártico para quienes habían vivido bajo su yugo. El comandante Diablo, la encarnación de su opresión, yacía boca abajo, su voz áspera y su mirada fría reemplazadas por un temblor incontrolable y el terror de un animal acorralado. La justicia, aunque tardía, había llegado de la mano de un pescador. Una ironía que pocos habrían podido concebir. En los días y semanas que siguieron, Matamoros y las comunidades costeras cercanas comenzaron a respirar un aire de alivio que hacía mucho tiempo no sentían. La red de extorsión y el terror que había sofocado sus vidas fueron desmantelados. Los pescadores, liberados de la cuota y de la constante amenaza, pudieron volver a faenar con una libertad que ya creían perdida. Los mercados locales se reactivaron y una tenue pero perceptible esperanza comenzó a germinar en los corazones de la gente. Esta operación, aunque localizada, tuvo un impacto significativo a nivel federal, demostrando la eficacia de la inteligencia encubierta y asestando un golpe considerable a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo en esa región. Los reportes de inteligencia federales destacaron la meticulosa planificación y la paciencia del agente encubierto, cuyo sacrificio personal había permitido recolectar la información crucial necesaria para una intervención a gran escala. La figura de Juan, el pescador, se transformó en una leyenda susurrada, una historia de valentía y astucia que se contaría de generación en generación. Para la comunidad, él no era solo un agente federal, era uno de ellos, un hombre que había llevado el peso de su sufrimiento en silencio mientras preparaba su golpe. Sin embargo, su misión en Matamoros había concluido.
su identidad como pescador, su hogar temporal, todo aquello que había construido para mimetizarse con el entorno, fue desmantelado con la misma eficiencia con la que se desmanteló la célula criminal. Juan, el hombre, se despidió de su disfraz, dejando atrás el sombrero de palma y las redes, volviendo a ser el agente federal anónimo que siempre había sido en secreto. Su partida fue tan discreta como su llegada, un susurro en la brisa marina. No hubo grandes ceremonias, solo miradas de comprensión y gratitud silenciosa de aquellos que sabían la verdad. Él no buscaba la gloria, sino la justicia. Este regreso al anonimato era el sacrificio inherente a su vocación, la carga silenciosa de quien vive entre dos mundos. El narrador reflexiona sobre el sacrificio personal de Juan, la soledad de su camino, la carga de mantener una doble vida, la constante tensión entre la persona que aparentaba ser y el deber que realmente cumplía. Es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado es una batalla compleja, librada en múltiples frentes y que sus héroes rara vez visten uniformes llamativos o reciben aplausos públicos. Juan representa a los innumerables hombres y mujeres que operan en las sombras, sacrificando sus propias vidas, sus familias y su identidad por un bien mayor. Su historia es un testimonio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de un individuo para enfrentarse a la adversidad más abrumadora y emerger, si no ileso, al menos victorioso en su propósito. México, una nación marcada por la lucha constante contra el crimen, está llena de estas historias, de héroes anónimos que, como Juan, se niegan a ceder ante el miedo y la tiranía. Su valor es el motor que impulsa la esperanza en los rincones más oscuros del país. El legado de Juan en Matamoros no fue solo la captura de unos cuantos criminales, fue la restauración de la fe, la demostración palpable de que la justicia, aunque lenta, es posible. Su acto dejó una huella profunda en el alma de la comunidad, un recordatorio inextinguible de que incluso en los rincones más desolados y peligrosos, la esperanza y la justicia pueden surgir de los lugares y las personas menos esperadas. Él les enseñó que la verdadera fuerza no reside en las armas o en el miedo, sino en la convicción y el coraje de aquellos que se atreven a alzarse, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Juan, el pescador que era mucho más que eso, resuena como un eco en la costa de Tamaulipas. Una leyenda moderna de un hombre que con su ingenio y su compromiso inquebrantable logró lo que parecía imposible. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a comprender que detrás de la fachada más común puede esconderse una determinación férrea y un sentido de deber capaz de mover montañas. Es una historia que celebra la valentía y la resistencia del pueblo mexicano, un tributo a la capacidad de una nación para levantarse, una y otra vez, contra las sombras que buscan devorarla. Y así, con el sol poniéndose sobre las aguas de Matamoros, la imagen de Juan, ahora solo un recuerdo, se funde con el horizonte, dejando tras de sí un legado de esperanza y la promesa de que la lucha por un México mejor siempre continúa, impulsada por héroes silenciosos como él. Si esta historia de valentía y resistencia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuras narrativas que exploran la complejidad y la resiliencia de la vida en México. Déjanos un comentario contándonos qué otras historias de heroísmo y lucha te gustaría ver. Y compártenos tu opinión sobre el impacto de figuras como Juan en la sociedad. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo a la luz estas poderosas historias.